todavía disfrutemos de una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Mientras la iglesia exista, siempre habrá oportunidad. Mientras la iglesia exista, hay todavía esperanza. Mientras la iglesia se mantenga en este mundo, se proclama, se predica el Evangelio. Pero llegará un día cuando ya la iglesia del Señor no estará aquí. Y cuando la iglesia del Señor no esté aquí, no habrá predicación, no habrá, la gracia habrá terminado. De algo debe la iglesia estar perfectamente segura, que un día Cristo viene. Y nosotros debemos aguardar ese momento glorioso. En este momento yo quiero compartir un tema, una situación en la cual no hay escapatoria. Estamos como en una situación donde no hay humanamente esperanza. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos, todos nos perdimos, y entonces no hay escapatoria. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 7. No he aprendido todavía. Ahora 7. En Romanos capítulo 7, y quiero que leamos los primeros versículos de Romanos capítulo 7. Bien, la sujeción del hombre a la mujer, o el compromiso del hombre a amar a la mujer, es algo en el temor del Señor. Y el compromiso de la mujer a hacer o a estar sujeta, a ser leal a su marido, también es en el temor del Señor. En otras palabras, si no hay temor del Señor, el matrimonio no funciona. El matrimonio es sagrado. El matrimonio es algo que Dios planteó al comienzo de la humanidad. Dios no creó un hombre, Él creó un hombre y una mujer. Y ese es el plan de Dios. Bueno, yo estoy aquí como quien dice, como el hermano que fue a decir la poesía una vez allá en Caribe, y él se paró y dijo, mucha gente, y él estaba asustado, mucha gente, y él decía, él quería decir la poesía, y él decía: historia sublime, historia maravillosa, gran historia, bella historia. Al contemplar tus heridas y tu rostro, oh Señor, al contemplar tus heridas y tu rostro, tus heridas, oh Señor, oh Señor. Y él dijo al final: hermano, discúlpenme, se me olvidó. Ya aquí volvió la imagen a la pantalla. Entonces, el versículo 1, repito, dice: hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esta persona vive.
Y luego en el versículo 2 dice, por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ahora, si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. Ahora, si suicida o si asesina al esposo, va presa, ¿no? Es que es peor el remedio que la enfermedad. Entonces no hay escapatoria. No te cases si no estás seguro de que lo estás haciendo en el temor del Señor. La persona con quien te cases debe reflejar el temor al Señor. Y eso es algo que va a ser difícil. Es más difícil que coger gárgaras boca abajo. Usted no sabrá cuál es la persona que teme al Señor si usted no teme al Señor. Es probable que haya alguien que no le teme al Señor. Ay, pero yo quiero una mujer que sea temerosa del Señor. Tú vas a ser víctima del engaño, de la mentira. Así también las mujeres que quieran una persona así, mentira, no lo vas a detectar. La única manera de poder detectar las trampas, las mentiras, las falsedades, es viviendo una vida en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu la verdad. Y ese es el gozo, esa es la alegría de vivir en la vida que el Señor nos permite. En Romanos capítulo 7:3 dice, de modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. El versículo 4 nos dice, así también ustedes, hermanos míos, al incorporarse a Cristo, han muerto con Él a la ley, para quedar unidos a otro, es decir, a aquel que después de morir resucitó. De este modo podremos dar una cosecha agradable a Dios. Y es la única manera de poder agradar a Dios es que podamos estar en Cristo, estar unidos a Cristo, el estar en el Señor, en entregar nuestras vidas al Señor, en experimentar el cambio que solamente el Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas. Solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos dar la cosecha o el fruto que agrada a Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el fruto del Espíritu que Dios pone en el corazón tuyo y en el corazón mío. Yo no puedo andar investigando la vida de Gustavo o de Andrés o de Ramón, de Pedro, de nadie aquí, y vigilarte si estás haciendo lo bueno, si estás haciendo lo malo. Mira ese vestido, hermana, por favor, quítese esos lentes que son, póngase unos lentes más bonitos, usted quítese de vestido, tiene mucho despote, está muy cortica la falda, ese pantalón está muy apretado. Nosotros no podemos andar investigándole la vida a nadie. Ahora, si usted es mi discípulo, si usted está bajo mi supervisión, yo puedo ayudarle mientras tenga la oportunidad, mientras usted camine conmigo, yo puedo darle las instrucciones pertinentes, pero yo tengo que avanzar, yo tengo que progresar. Y usted también, y la vida cristiana es muy dinámica. Hoy usted está aquí, pero usted no sabe a dónde el Señor le va a mover después, y no puede tener los ojos vigilantes de alguien. Y entonces, ¿en qué quedamos? Seguimos en lo mismo.
Ten cuidado con ese pantalón que te queda bien apretado, mismo. Y anda de para allá, no estoy hablando de nadie. Es algo así como... Pablo aquí nos presenta algo. Hay un tirano, hay un verdugo, hay una dictadura, hay un tirano, y es la gracia de Dios la que vence esta tiranía. Una vez que nosotros participamos de la muerte de Cristo, nosotros morimos para la ley. Eso quiere decir que estamos libres de la ley. Yo no estoy sujeto a la ley, y eso no quiere decir que la ley sea mala. Lo que estoy diciendo es que ya no hay algo exterior que controla mi vida, que supervisa mi vida. Ya no hay algo exterior que me acusa, que me condena. Al estar en Cristo, yo estoy libre. Pero esa libertad no es una libertad licenciosa. Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo estar en cualquier parte y ver que se hacen cosas, y el hecho de estar allí no significa que yo esté con ellos o que yo esté haciendo lo mismo. Pero si yo tengo la costumbre de estar en esos momentos, en esos lugares, entonces mi vida no está sirviendo de ejemplo ni de modelo. La familia mía, nos acostumbramos, fuimos a muchos matrimonios, fiestas de 15 años, y en algunos momentos que comenzábamos a ver que se iniciaban, que empezaba la cosa. ¿Ustedes han oído de la mesa loca? ¿Ah? La hora loca. No, es la mesa que más aplaude. Pero fíjense que yo soy tan zanahoria que yo no sé nada de eso. Pero cuando yo comenzaba a notar en un matrimonio, en una fiesta de 15 años, que comenzaba la loquera, la adaptación de la mundanalidad, traer lo mundano, traerlo del mundo a una fiesta que debería ser cristiana, que debería ser ejemplo, yo me levantaba con mi familia y le decía: vámonos de aquí. Inmediatamente quedaba una mesa vacía, porque ese no es el lugar para mí ni para mis hijos. Yo estoy libre para quedarme, pero yo no puedo, no me siento bien, no me siento feliz en un ambiente donde no edifico. Aunque la persona que me invitó quisiera: quédese, quédese, pero yo no lo ayudo a él quedándome. Él debe saber que hay algo que no está funcionando bien. Cuando yo no era redimido, yo era un esclavo, yo estaba sometido al pecado, yo era una persona totalmente confundida, perdida. Pero ahora que estamos en Cristo, nosotros somos nueva creación y somos libres para dar los frutos de vida santa. Si yo soy libre, los frutos míos deben ser frutos que agradan a Dios. Pero yo no puedo decir que soy libre si mi vida es igual a la de cualquier persona. Tiene que haber una diferencia entre la persona que es libre, la persona que ha sido libertada. La ley nos acusa y todos tenemos que rendir cuenta. Tarde o temprano seremos juzgados y nadie podrá tener defensa ninguna
porque todos estamos condenados, todos hemos incumplido la ley. El único que cumplió la ley es Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y soportó el peso del pecado de toda la humanidad. Él se dio a sí mismo y en la cruz del Calvario Él venció la muerte, Él cumplió la ley, Él nos libertó y ahora somos libres por la gracia del Señor. Pero dice en Jeremías capítulo 30. Ya le digo. En Jeremías hay una profecía, Jeremías 31, versículo 33, 33. Allí en Jeremías 33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Dónde? Daré mi ley. ¿Dónde? Dice aquí, y daré mi ley en su mente y la escribiré. ¿Dónde? En el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La profecía es esta: llegará el día en que la ley será estampada en la mente y en el corazón. Y ninguna persona que no tenga esa revelación de Dios en su mente, en su corazón, en su vida, podrá entender lo que es la gracia de Dios. Es algo que está en mí, que está en ti, si el Espíritu Santo ha hecho el cambio, si el Espíritu Santo ha hecho la transformación. Nadie puede buscar a Dios por iniciativa propia. ¿Puede alguien muerto buscar servicios funerarios, moverse, hacer diligencias, hacer esto o aquello? Absolutamente no. Estás muerto, estás insensible, no puedes captar, no puedes comprender. La Biblia dice de modo que, dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no las entiende, no es capaz de comprender, de entender las cosas espirituales. El hombre está muerto, está imposibilitado de entender la gracia de Dios. Y la única manera como una persona puede entender, comprender, estar en comunión con Dios, cumplir, dar los frutos que agrada a Dios, es teniendo el Espíritu Santo en su vida. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, la voluntad ha sido revelada en los que temen, en los que creen en el Señor. La voluntad de Dios no es una cosa que tú vas a hacer concentración mental, o que yo sienta a Pedro, a Rafael, a un matrimonio que tiene conflicto, hermano, amigo, siéntese allí.
vamos a discutir este problema. Yo le voy a dar 10 consejos para que usted resuelva el conflicto que tiene con Petra, con María, con Andrés, con Ramón, con José. Y yo lo siento y ellos me escuchan. Y dicen, caramba, esos 10 consejos están bien buenos. Pero ningún consejo, ninguna enseñanza surtirá efecto en la vida de un muerto. Para que un muerto pueda entender, para que un muerto pueda escuchar, necesita resurrección, necesita revivir. Y las personas que no tienen a Cristo están muertas. Podrás escuchar, pero como aquel hombre, veíamos nosotros, mamá tenía una casa en la orilla de la playa, bueno, un rancho, para que no me... eran las playas, cuando el Orinoco baja al río, salen las playas, y entonces en esas playas se construían las casas mientras el río, mientras hay verano, mientras hay playa. Una vez que el río sube, todo se lo lleva, por lo tanto las casas eran de ramas, de cosas, así. Estamos nosotros ahí en la playa, en un lugar llamado El Bisonte, cuando de repente vemos un barco que se acerca. Y en la proa del barco veíamos a la gente amontonada. Habían 2 tipos que se tiraban duro, venían peleando. Y el barco venía aproximándose a la orilla, hacia donde estábamos nosotros. Por fin llegaron. Recuerdo el nombre de uno, Caigua y otro. Se venían dando duro en ese barco. Y le dicen a doña Carmen, a mi mamá, doña Carmen, nosotros no podemos cargar estos 2 hombres porque se están matando entre sí. Mi mamá, una mujer tan dulce, tan tierna, aconseja a Caigua, mira hijo, esto y aquello. De verdad mi mamá era un melado, una dulzura, igualito a la mamá tuya, ¿te acuerdas? Así son las madres. Y mi mamá particularmente, además de ser tan tierna con los hijos, lo era con todo el mundo. Y yo doy gracias a Dios por el testimonio de mamá en el pueblo donde yo nací. Entonces, por fin el hombre se convenció de no ser terco, de no seguir peleando, y se montó en el barco y se fue. Entonces, cuando pensábamos que el problema había sido resuelto, ¿qué va, mi hermano? Al ratico venía la gente otra vez. No, doña Carmen, estos hombres no pueden estar juntos. Uno quiere ayudar. Uno quiere ayudar a una persona. Y hasta con lágrimas en los ojos uno advierte a una persona, no lo hagas, no lo hagas. Como yo le decía a alguien que estaba decidido a dejar a su mujer, oye, no lo hagas, vale, no lo hagas. La Biblia te dice esto y te dice aquello, no lo hagas. De pronto la persona como que le llega una lucecita y dice, está bien, no lo hagas. Pero es mentira. No puede un muerto hacer absolutamente nada. El gozo, la alegría de una persona que está sin Cristo es dar los frutos de la carne, los frutos que desagradan a Dios. Les decía que antes de nuestra redención nosotros éramos esclavos del pecado, pero una vez que conocimos a Cristo, la Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es distinto sentarse a conversar con una persona que es nueva creación. ¿Cuál es la característica de una persona que es nueva creación? La característica fundamental, principal, es que el Espíritu Santo está en él. Porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces se puede hablar, puede haber una comprensión,
Y ese texto que leíamos hace ratico, en la profecía de Jeremías 31-33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ahora estamos libres de la ley, dice el versículo 6 de Romanos 7, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Yo no voy a hacer las cosas para que me vean, y en efecto muchas personas hacen las cosas para que lo vean. Tal vez aquí hay muchas personas, aquí se pueden reunir con nosotros personas que son buena gente aquí, que hablan bien aquí, pero al desaparecer de aquí y entrar en el escenario del hogar, donde la mujer ve lo verdugo que es ese hombre, o el hombre ve lo hipócrita que es la mujer. Como me dijo una niña de 15 años, hermano Ageo, papá y mamá son hipócritas, cantan como el mismo himnario, pero ellos no son lo que dicen. Los hijos ven, los vecinos ven. No es cierto, no es verdad, no todo lo que brilla es oro. Entonces yo puedo aparentar para que no me acusen, para que no me apedreen, para que no me expulsen, para que no me pongan en disciplina. Yo trato de aparentar un disfraz, una careta, algo que me va a mantener bien ante la opinión de los demás. Pero el problema no son los demás, el problema es Dios. Pero como Dios no se enreda la vida, Dios decide cambiarte. Y te cambia, transforma tu vida, renueva tu vida. Y ahora la ley está en tu mente y en tu corazón. Y eres tú mismo por el poder del Espíritu de Dios que agradas a Dios, no la carne, sino el Espíritu que vive en uno. Y tendrás la actitud correcta en el autobús, o cuando alguien se te adelanta, o cuando alguien, no sé, no te han insultado en la calle cuando vas manejando, vieja imbécil, no te lo han dicho, mira, bruto. Una vez alguien le dijo al otro, si las vacas volaran, estaría esto cubierto de flores, algo así. ¿Cuál es la actitud suya cuando está frente a una situación como esta? Si usted tiene la mente de la carne, si usted tiene la mente natural, usted responde con la agresión natural de un hombre que no es de Dios. Pero cuando usted tiene la mente de Cristo, no es usted, es Cristo quien responde al que agrede. Es Cristo que habla, es Cristo quien está de por medio. Tu pensamiento tiene que ser un pensamiento que agrada al Señor. La carne es la debilidad humana. Pablo decía, porque el bien que quiero hacer, no puedo. Mas el mal que no quiero, eso hago. Esa es la naturaleza del hombre, es la naturaleza del ser. Hacer lo malo. La carne es la debilidad humana. Es la condición del hombre después de la caída, después de la rebelión. El hombre pecó, el hombre hizo lo malo. Cada quien se apartó por su camino. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El Señor no viene a condenar a nadie porque ya todo el mundo está condenado. Usted está bajo condenación. Todo el mundo está
está bajo condenación. Cristo no vino a condenar a nadie, porque antes que Cristo viniera, ya todo el mundo estaba condenado. Y ahí está la ley que nos acusa, ahí está la ley que nos revela, ahí está la ley que nos dice: eres culpable, eres culpable, eres culpable. La Biblia dice: está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Hay un día en que todos los seres humanos rendirán cuenta a Dios, pero ya todos están condenados, ya todos están culpables. El hombre ha caído. La carne es como la sede de las concupiscencias y de las pasiones. El hombre vive con deseos. ¿Cuáles son tus deseos? Carnales, pecaminosos. ¿Cuál es el plan grandioso del año 2013? Seguramente tienes muchos. Y tenga mucho cuidado de que no sean planes carnales, planes humanos, planes mundanos. Cuando la Biblia dice a los discípulos de Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que ocupan a los impíos, a los mundanos, a los paganos, el Señor te las va a proveer. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor tiene su brazo de misericordia, de amor y de bondad extendido hacia todos aquellos que hacen su voluntad. La gracia vence la tiranía de la ley. Sin la gracia no podemos evitar el pecado. Cada quien es tentado, dice Santiago 1:14, cada quien es tentado según su propia concupiscencia. No es el diablo quien me tienta, no es la mujer que me diste por compañera, no es el otro, no es aquel, no es aquella, es el mal que está en ti. Es mi naturaleza, es mi debilidad. Lo único que puede hacer que yo supere esta debilidad es la gracia del Señor. Pablo dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Qué broma. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, lo que a mí me da la gana. Eso se revela contra la ley que hay en mi mente. Yo sé que debo agradar a Dios. Y todos los que estamos en esta noche sabemos que debemos agradar a Dios. Todos los que estamos aquí sabemos que el mandamiento, el gran mandamiento es hacer discípulos. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pero no todos lo estamos haciendo. ¿Por qué? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Hay una ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y yo sé que debo evangelizar, y yo sé que debo hacer esto y aquello, y yo sé que debo hacer aquello, pero hay una ley que me obliga a hacer lo malo, a ser infiel, a mentir, a vivir una vida totalmente desagradable delante de Dios. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El que es de Dios tiene que vivir bajo la dirección del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los frutos de la carne son... Habla de más fruto de la carne, es homicidio, brujería, hechicería, enemistades, pleitos, celos, disensiones. Esos son los frutos de la carne. Odios, enemistades, esos son los frutos de la carne.
pero Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Con la gracia de Dios, nosotros podemos aspirar a servir a Dios voluntariamente. No me obliga la ley. Es algo que surge espontáneamente de una mente renovada, de una mente cambiada. A mí me decía, si no lo hace, lo voy a embromar. Mi mamá nos decía, ella usaba una palabra como para decirnos que nos iba a castigar. Si no lo haces, te voy a castigar. A usted se lo decía, si no lo hace, le voy a castigar. Yo tenía un cuñado que el papá le decía, le voy a dar 3 correazos. Y él le decía, está bien papá, 3, oíste, 3, oíste. Y él, ¡pam! 1, ajá, 1, llevas 1 papá, faltan 2, ¡pam! Y el papá le daba 4, o sea, papá, tú dijiste que eran 3, pero el castigo siempre lo usamos como una amenaza. Si te portas mal, te voy a dar. Cuando llegue a la casa, te voy a dar. Y entonces uno decía, no lo voy a hacer porque me van a dar. No puedes vivir una vida para Dios con amenazas, con miedo. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Mi servicio a Dios tiene que ser un servicio voluntario. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, amados, os ruego por las pailas del infierno mismo. No, que infierno ni que nada. Lo que hará que de un corazón brote el servicio es la misericordia de Dios. Es por su misericordia. Y dice que, amados, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, el culto inteligente, el culto de una mente renovada, de una mente transformada. Pero si no hay una mente cambiada, si no hay una mente transformada, el pensamiento de una persona es inicuo. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, se le nota, se le ve. No podemos nosotros servir voluntariamente al Señor si no hay un cambio en el corazón. No podemos estar obligando a nadie a hacer lo que Dios quiere. Hay personas que ven la voluntad de Dios como algo indeseable. Oye, no juegue, yo no quería eso. Bueno, pero es la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería mi voluntad, yo tenía un sueño, pero no se dio. Bueno, ¿qué voy a hacer? Acepto la voluntad de Dios. Hay muchas personas. En el mismo capítulo, Romanos 12, el versículo 2, Pablo dice, no conforméis los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambia tu manera de pensar para que así también cambie tu manera de vivir. Si quieres cambiar la manera de vivir, tienes que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar la mente, hay que renovar la mente. Y cuando uno renueva la mente, comienza ese hombre nuevo, ese hombre creado a la imagen de Dios, a darse cuenta, a entender, a comprender. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta, rico, delicioso, maravilloso. La libertad del Espíritu que tenemos es amar y hacer lo que Dios quiere. Yo amo lo que Dios quiere. Yo deseo lo que Dios quiere. Yo quiero
lo que Dios quiere. Esa es la actitud de las personas que han sido renovadas, que han sido cambiadas, de las personas que están en libertad. En el Salmo 1:3, el salmista dice: en su ley medita de día y de noche. Y esa es su delicia. Ese es el gozo de una persona que teme a Dios. Yo no sé cuántas personas de las que están aquí tienen la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, libertad para agradar a Dios. Es posible que usted necesite una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo. No puedes, ni podemos nosotros, vigilarte, ponerte un policía. Hay algunas iglesias que lo hacen. Ni tampoco hacerte un interrogatorio cada vez que te veamos. ¿Qué cosas malas hiciste hoy? ¿Cuáles son las cosas malas que tú hiciste durante esta semana? En ti hay algo que te va a revelar. Es el Espíritu Santo que va a dar testimonio a tu conciencia de que has hecho algo malo. Es el Espíritu Santo quien va a redarguir tu vida. Es el Espíritu Santo quien te va a convencer de lo malo que has hecho. Pero también es el Espíritu Santo que te va a tomar y te va a llevar al lugar adecuado. Y el lugar adecuado para quien transgrede es la cruz del Calvario. En la palabra dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Algunos se sienten mejor confesándole sus cosas a otro, como que sienten más paz, más tranquilidad, y se le olvida que la persona adecuada para confesarle nuestras debilidades y nuestros pecados es a Jesús. Pero ¿cómo le van a confesar pecados a Jesús si no lo conocen? Yo creo que la vida victoriosa de una persona va a estar allí. Porque cuando estás a sola con el Señor y te das cuenta de que has hecho lo malo, tu corazón se quebranta. No hay nadie a quien engañar. No hay nadie a quien mentirle. Y si estás con Él, lo que hay es una indigencia, una actitud. No puedo esconderte nada, Señor. Tú lo sabes todo. Cuando eso ocurre, el corazón se limpia, la vida se santifica, pero solo pueden hacerlo los que están unidos en Cristo. Y los que no están pendientes de si me ven o no me ven. Tengo un cargo en la iglesia. Me descubrieron. Yo sé que el hermano fulano me vio. Antes de que el hermano le diga al hermano Lisandro o al hermano Alejandro, yo voy a confesarme. Hermano Alejandro, pero me adelanto para que por si acaso alguien llegue primero. Eso no es. Mi vida debe ser transparente, cristalina, no delante de ustedes, sino delante del Señor. Hemos hecho lo malo. El Señor tiene una vía, un recurso, hay una oportunidad, hay un camino. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y usted permanecerá nuevecito todo el tiempo. Nuevecito todo el tiempo. Nuevecito todo el tiempo. Usted le choca en el carro,
lo lleva al taller, se lo repara, pero enseguida lo vuelve a chocar, bueno, se lo vuelven a reparar. O sea, yo me quedaba, usted, deja de estar chocando. Tú no tienes que vivir la vida que agrada al Señor. Y la bendición que tenemos es esta, que el Señor sostendrá tu vida, el Señor cuidará tu vida. Hay cosas que uno no las entiende, pero yo las creo y tú también. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo sí creo en los ángeles y mi vida es protegida. Hay ángeles que cuidan de mí y cuidan de ti. Y el Señor te evita cosas, te evita tragedias, te evita conflictos. Pero tu mente, tu vida debe estar centrada en el Señor.